Este miércoles 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de 1.000 millones en el mundo, de ellos 4 millones viven en España afectados por alguna discapacidad, ya sea de tipo físico, sensorial, intelectual o causada por enfermedad mental. Este año se pone el acento en el desarrollo sostenible, la promesa de tecnología, ya que su acceso mejora de la calidad de vida de este colectivo. Y hoy seguimos con el eco positivo del descenso del paro en España. En un mes crítico como el mes de noviembre, Sevilla registra la mayor bajada del paro en este mes desde 1996. El desempleo cae en 762 personas en un mes en el que solo había bajado 2 veces desde 1996. No obstante, España contabiliza 4,5 millones de desempleados, aún más de 1 millón en Andalucía. No obstante, se abre una puerta para la esperanza. Por su parte, la jornada de hoy está marcada también por la visita de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que ha destacado el papel equilibrador y moderador de Andalucía sobre la unidad de España, frente a la crispación rupturista de algunos dentro del acto de entrega de los 10º premios Plaza de España, que se han concedido con motivo de la celebración del Día de la Constitución por parte de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que en esta ocasión ha galardonado a título póstumo a la duquesa de Alba, al guitarrista Paco de Lucía, así como a las Hermanitas de los Pobres de Sevilla, entre otros. Y como esta tierra es una tierra de contraste, esta mañana ya estábamos colocando el primer tubo de la feria y hasta mañana no se inaugura el alumbrado navideño, que el alcalde hará coincidir con el Puente de la Inmaculada, teniendo en cuenta los datos de ocupación hotelera que ya se manejan. Y es que Sevilla es una ciudad de vísperas, sin duda. Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 3 de diciembre y, como le estábamos diciendo, somos un pueblo de contraste. Si bien algunos ya tenemos puesto el punto de mira en ese campo de la feria en el que cada año durante 7 días trasladamos nuestra casa, otros lo tienen sin duda puesto en esas luces navideñas que ya nos indican que el tiempo del nacimiento de Jesús ha llegado también a Sevilla y con él pues la bonanza económica que trae también para nuestra tierra. Hoy vamos a hablar en un cara a cara, en directo, con una mujer a la que tengo especial interés en darle a conocer, porque muchas veces nos preguntamos quiénes son los políticos, qué nos están llevando, algo tan importante como las cuentas de nuestra casa grande, del consistorio hispalense. Se lo va a acercar un poquito más en su terreno humano nuestra compañera Chantal de la Cruz. Decía hace un tiempo un compañero de la Casa del Corro de Andalucía que la delegada de Hacienda no es una política al uso, sino una gestora que busca cuadrar como sea unos presupuestos en crisis. Por ello hoy nos acompaña Asunción Fley Godoy, porque aunque muchos digan que vemos brotes verdes en nuestra economía, España continúa con una cifra alta de desempleo a la cola de Europa y si hablamos de Andalucía y de Sevilla, el dato suma y sigue. Asunción Fley Godoy nace en Sevilla un 19 de septiembre, hace ahora 53 años, pero se ha criado en el campo, a caballo, entre el onubense pueblo de Manzanilla y Fuente de Cantos, en Badajoz. Se licenció en Derecho en la Universidad Hispalense y es miembro de la promoción del 80. También es técnico en Administración General del Ayuntamiento, entidad donde ingresó mediante unas duras oposiciones en el año 87. Pero ella misma lo dice, se fija más en la persona que en el político y haciéndole caso hemos sabido que es madre de 3 hijos a los que siempre ha cuidado sola y que hoy son el pilar de su vida. En el Colegio Pacense de San Francisco Javier dicen que tiene una mente privilegiada y quizás por ese binomio entre corazón y trabajo, hoy Asunción es delegada de Hacienda y Administración Pública en la Casa de Todos los Sevillanos, una delegación que conlleva la dirección, además de los recursos humanos, el control financiero, la tesorería, la gestión presupuestaria y el Tribunal Económico Administrativo. Muchos números, cifras, sedes de atención al ciudadano y cuentas, muchas cuentas que hacer para que el ayuntamiento meta las tijeras siempre por el bien de todos los sevillanos y que nadie diga que se realizan con afán recaudatorio. Ya hemos conocido los presupuestos generales del Estado, los autonómicos y los de la Diputación. Ahora quedan los nuestros, los de Sevilla, y por ello está con nosotros la delegada de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento, Asunción Fley Godoy, en directo en La Lupa. Pues saludo y muy buenas noches, delegada. Hola, buenas noches. Bienvenida a esta que es su casa. Muchísimas gracias. Sabemos que ha empezado la mañana desde muy temprano, muy ajetreada. Como hemos comentado en el perfil, es madre de 3 hijos. Tenemos que dar el saludo. ¿Cómo se lleva a ser
Bueno, pues licenciada en Derecho, llevando las cuentas del Ayuntamiento, siendo madre implicada, ciudadana de Sevilla, ¿ese cóctel nos hace con una visión más importante para llevar las cuentas de Sevilla? Sí, claro. Siempre decimos que, usted lo ha comentado antes, se trata de llevar las cuentas de la casa grande. Es la casa grande. La casa pequeña es la que tengo con mis hijos. Entonces se trata siempre de trasplantar la microeconomía pequeña, diaria, doméstica, a las grandes cuentas. La filosofía es la misma. Les llamaban cariñosamente en su equipo de trabajo, sobre todo allá por el 2011, Lady Tijera, porque teníamos claro que teníamos que hacer recortes para poder sacar esto adelante. ¿Cuál era la radiografía de lo que se encontró? ¿Vale? Sin mirar mucho para atrás, pero cuando se han tenido también críticas con el ayuntamiento, ¿qué se ha encontrado y hacia dónde ha ido? Recién llegado, lo primero que tuvimos que hacer, lógicamente, era un análisis de la situación. Se nos había dejado dicho que había una deuda y la deuda era bastante superior a la que se nos había dicho. Sobre todo había una preocupación esencial desde que entramos, que era muchísimas facturas sin pagar. Muchísimos proveedores que estaban esperando que el ayuntamiento, en este caso, al que había prestado un servicio, realizado una obra o contratado un suministro, se le pagara. Y había muchísimas facturas sin pagar y facturas que no sabíamos ni dónde estaban. Esa fue nuestra mayor preocupación. Y había que arreglar esa situación, pero saneando, porque el ayuntamiento no podía endeudarse más, estaba por encima del límite de lo que la ley permita, que puede recurrir al préstamo bancario para poder pagar, con lo cual tendría que salir de recursos propios. Con lo cual el diagnóstico estaba claro, había que eliminar gastos y sobre todo gastos superfluos, que fue lo que hicimos desde el primer momento. Antes del primer mes ya habíamos, por ejemplo, eliminado el 20% del personal de confianza, o la reducción de los sueldos de los gerentes, o la eliminación de cargos que no se consideraban esenciales. Entonces, desde ahí empezamos a ahorrar, por eso me decían este nombre, Tijera, ¿no? pero lo que fuimos haciendo es ahorrar en gastos superfluos. Se redujeron a la mitad los coches oficiales, se eliminaron estos gastos de personal de confianza, estuvimos controlando desde el principio los gastos de suministro, lo mismo que en una casa normal, o sea, apaga la luz, no gastes tanta luz, no te gastes tanto en cosas que no, o en tonterías no es necesario, que no son porque hay necesarias. que ir a lo prioritario, que era sanear las cuentas y tirar hacia adelante. ¿Puede usted entonces asegurar que a día de hoy, 3 de diciembre, no hay ninguna factura de esas antiguas por pagar? Casi. Yo espero que no salgan alguna todavía. Creo que no, entiendo que no, porque además se ha hecho, gracias a la medida que se adoptó desde el Gobierno central para que los ayuntamientos tuvieran capacidad, dinero líquido, tesorería, para pagar a esos proveedores de los ayuntamientos. Gracias al plan de pago a proveedores, en el Ayuntamiento de Sevilla se pagaron 60 millones de euros. Entonces, efectivamente, te quedan todavía cosas pendientes, incluso cosas que han sido recurridas, están pendientes de los tribunales. En la calle nada más. era interesante en ese sentido, delegada, cuando decían, no, yo para el ayuntamiento no trabajo porque no paga. Sí. Eso se escuchaba en la calle. Sí. Pero también se escucha en la calle a gente que te dice, yo no sé hasta qué punto era más importante pagarle a alguna empresa, aunque fuera pequeñita, o pagarle o ayudarle a pagarle la factura de la luz a personas que se la cortan porque están en riesgo de exclusión social. Ahí tiene que ser muy complicado ver dónde está el equilibrio, delegada. Yo creo que hay que priorizar, efectivamente. Tan importante es poder ayudar como tener capacidad para hacerlo. Para tener capacidad para poder hacer eso, tenemos que tener un ayuntamiento saneado. Pero desde el primer año, desde el primer presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla, se dotó con recursos propios 7 millones de euros a asuntos sociales, más de lo que tenía, precisamente para atender a las personas con especial necesidad en esta época tan difícil que hemos vivido. ¿Eso se siente en la calle? Hombre, indiscutiblemente 7 millones más los bolsillos de ciudadanos que lo han necesitado y que el ayuntamiento les ha respondido, lo saben. A veces es difícil transmitirlo, pero tanto de la Delegación de Asuntos Sociales como nuestro alcalde, como a mí cuando me toca a nivel de presupuesto, por supuesto lo decimos sobre todo porque es un orgullo para nuestro alcalde poder decir, a pesar de tener restricciones económicas, a pesar de tener un presupuesto difícil de hacer porque
teníamos pocos ingresos al principio, teníamos una situación difícil, sin embargo la prioridad es atender esta necesidad. Delegada, a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a mirar su currículum, ¿no? Pues técnico de Administración General del Ayuntamiento de Sevilla por nombramiento en el 15 de mayo de 1987, que no se afiliara al partido, lo dijo así en el 2011 cuando toma posesión como delegada de Hacienda y Administración Pública, y 4 años después sigue sin estar afiliada al PP. ¿Eso qué es lo que le da? ¿No tener esa disciplina de partido de voto, sentirse como una tecnócrata más independiente y más libre? ¿Esa decisión por qué se toma? Simplemente cuando nuestro alcalde, antes de serlo, habló conmigo para que formara parte de su equipo, a mí me entusiasmó su proyecto y por eso estoy con él y formé parte de su equipo. Ni él me lo ha pedido nunca, ni yo me he visto en la necesidad. Yo estoy aportando mi grano de arena en un equipo que está liderado por el alcalde y que lo que me pide es que lleve bien lo que estoy llevando. Y ni él me ha pedido que me afilie, ni yo he sentido esa necesidad. Yo creo que estamos para hacer lo que estamos y a mí no me preocupa ahora mismo otro tema. ¿Hace falta que las ejecutivas municipales o las ejecutivas de gobierno haya más personas más cualificadas y menos personas de partido? Yo creo que la persona que esté llevando un área tiene que saber lo que lleva y tiene que hacerlo bien, independientemente de que sea un tecnócrata o que sea un político. Que lo lleve bien, con responsabilidad, con transparencia, que sepa expresar lo que hace y que lo que hace lo haga bien. Si es un tecnócrata porque es el área más tecnócrata, lo haga bien, y si es un político porque hay áreas más políticos, pues que lo haga bien. Lo que se le debe exigir al político es que responda y que lo haga bien y con transparencia. Me da igual que sea político que tecnócrata. Uno de sus lemas ha sido siempre que bajando los impuestos mejoran los servicios. Antes de llegar a la entrevista con usted, he preguntado mucho los sitios donde te tomas café, cuando vas paseando por la calle y le preguntas a la gente. Una de las preguntas que me querían lanzar era, ¿cómo se pueden bajar los impuestos cuando además estamos recaudando menos dinero también en las arcas municipales porque hay menos personas que son capaces de aportar recursos porque están en paro? Esa cuadratura del círculo, ¿cómo se lleva? Sí. Cuando el alcalde hizo su programa de gobierno, tenía claro que Sevilla era una de las capitales de provincia de España con mayor presión fiscal, o sea, donde los ciudadanos pagaban más. Estábamos muy por encima en todos los rankings de qué se paga, que es simplemente explicativo de que por qué van a pagar más los ciudadanos de Sevilla que los de cualquier otra ciudad. Entonces, una de sus prioridades es que los ciudadanos no tuvieran que pagar tanto dinero en impuestos. Y otra de las prioridades de su gobierno es mantener el carácter público de los servicios y mejorar la calidad de la prestación de esos servicios públicos, con lo cual había que, es verdad, que enjugar y hacer compatibles esas dos opciones. Entonces, indiscutiblemente, en el momento en que la Hacienda Municipal entra en una senda de saneamiento, hay un dinero que puede destinarse o bien a otros asuntos políticos y de gobierno, o bien a que se queden en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, el alcalde decide que se quede en el bolsillo de los ciudadanos porque estamos pasando además una situación económica difícil y hay que apoyar que eso quede así. En la gestión luego queda con lo que hablábamos al principio, de eliminar gastos superfluos, de hacer una gestión más eficaz, trabajando más y haciendo más ágiles los proyectos y trabajando mejor, eso cueste menos. Entonces, lo que no se gana por un sitio, los tienes por otro. Además de que junto a las medidas de rebaja fiscal, también se ha llevado a cabo un lote de medidas de lucha contra el fraude fiscal para el que tiene que pagar y no lo hace debiéndolo, lo haga. Y así todos tengan que pagar menos. Y entonces se equilibra lo que es el reparto de la carga entre todos. Con lo que se está tributando. No obstante, delegada, usted sabe también que ese run está en la calle que te dice, es verdad que los impuestos parecen que han descendido, pero también se lo preguntaba el alcalde cuando lo tuve aquí inaugurando esta temporada de La Lupa y le decía, alcalde, perfecto, pero se plantea que hay un afán recaudatorio en zona azul, por ejemplo, o en las multas que han crecido de una manera espantosa, ¿no? Y poníamos lo del semáforo en ámbar, que si te lo pasas en ámbar, que yo lo estudié como que era con precaución, también te multaban, ¿no? Y decía, sí, es que ha cambiado hasta el código. En este sentido, ¿qué le trasladamos ahora mismo a las personas que están en su casa y que te dicen un caso particular?
cuando yo lo decía con lo de Bami, es que había zonas azules en que de 2 de la tarde a 5 no tienes que pagar, y precisamente en las zonas de Bami, que la gente cuando entra no sabe cuándo va a salir, también tienes que pagar en esos horarios. En ese sentido hay un descontento social, delegada. En el tema, por ejemplo, de me ha dicho la zona azul y el... Con lo del tema, por ejemplo, de Bami... de las multas. De las multas, las dos cosas. Las multas, desde una de las cuestiones que además hemos sido muy rigurosos desde la famosa foto de los policías municipales con el taco de multas, sí, aquello que trascende. Sí, pero la realidad la verdad son los números. Y no hay más recaudación ni se cobran más multas. Que en ejercicios anteriores. No las hay, porque se ha presupuestado, nuestra impronta ha sido presupuestar lo que de verdad se ingresa, y estamos muy en consonancia, incluso a veces menos de lo que se cobraba antes por multa. Ahora es que nos duele más porque tenemos menos dinero. No, quizá, ahora se paga antes, porque ahora la normativa de circulación dice que si tú pagas antes de que se lo notifique, pagas con el 50% menos, con lo cual se paga antes, pero no se paga más. Es verdad. Luego, indiscutiblemente, tenemos que tener una movilidad lógica. Es verdad que a lo que a algunas personas les molesta, a todos nos molesta cuando nos ponen una multa, tenemos que bajar un momento y nos ponen una multa, pero también le molesta al que quiere sacar su coche y no puede porque hay otro coche en doble fila, con lo que hay que conjugar. Pero de verdad, hombre, es una fuente de ingresos, indiscutiblemente, eso no se puede negar, pero que no existe ese afán recaudatorio, por lo menos yo no lo veo así. Tenemos una persona en la calle, delegada, a la que le hemos querido preguntar y le hemos dicho, bueno, vamos a tener a la delegada de Hacienda hoy con nosotros en directo, y esta es la pregunta que les quiere lanzar. Vamos a escuchar la calle. Ajustar no es la solución, nunca lo fue en ningún país del mundo para reactivar la economía. Entonces, me parece que seguir sufriendo ajustes y recortes y no tener futuro es una perspectiva muy negativa. Vale, ajustar por sí y no hacer nada no tiene ningún sentido. Si lo que se ajusta son gastos superfluos y se mantiene lo necesario para que la ciudad se revitalice, no hay tal ajuste ni tal parada de la economía. La prueba es que en el Ayuntamiento de Sevilla van progresivamente siempre incrementándose las partidas dedicadas a inversión, que son los que generan economía. Entonces, ha ido incrementándose, pero no con dinero que se pida a los bancos o con dinero que nos llegue de fuera, porque no nos llega, sino con recursos propios, que solamente puede hacerse en una administración que está saneada. Solamente. Si no está saneada, tienes que recurrir a que te lo den de fuera. Para hacerlo con recursos propios, que es la única manera que tenemos de hacerlo, es con una administración saneada. Delegada, estamos a 6 meses de las nuevas elecciones municipales, de las próximas. Tal como lo está contando usted, con la intensidad con la que lo vive, si no se hacen con el gobierno, le entregan un ayuntamiento, según su planteamiento, tremendamente saneado para que otro lo disfrute. La obligación de cualquier político es hacer las cosas bien, y estamos intentando hacer las cosas bien, y que sea lo mejor para la ciudad. Y esa es la prioridad. Yo no debo preocuparme como delegada de Hacienda a qué va a pasar dentro de 6 meses. Yo espero que dentro de 6 meses pueda seguir gestionándose bien la Hacienda municipal y todo el gobierno municipal. Ojalá. Porque hasta ahora, cuando nosotros cogimos el gobierno, así no había sido. Y es terrible, y es muy difícil. Entonces, yo lo que le pido a cualquier político, esté donde esté y cuando esté, es que sea responsable, transparente y eficaz. Porque eso es lo que le piden los ciudadanos. Hablando de transparencia, estamos todos locos por saber cuándo vamos a tener ese presupuesto del 2015. Siempre se ha dicho que los presupuestos más jugosos son aquellos que salen ya casi, bueno, pues los albores de la nueva, de unas nuevas elecciones municipales. Vamos a tener sorpresa, y ¿nos puede asegurar que antes de comernos el turrón lo tendremos encima de la mesa? Estamos trabajando muchísimo desde la delegación y todos mis compañeros y todos los delegados para ponerlo en marcha muy próximamente y que esté aprobado inicialmente antes que finalice el año. Y sorpresa, serán unos presupuestos de consolidación de una tendencia ascendente. No sé si me explico más o menos. Estoy pensando ahora mismo en el que esté en su casa y tú dices, que bien la queda, pero yo no me he enterado de nada. No, quiero decir, es explíquemelo. ¿En qué van a consistir? Vale. Primero, ¿qué dinero vamos a tener en nuestros presupuestos? Eso es importante. Y ahora sí que me gustaría ir, delegada, porque además usted es muy divulgativa, y yo siempre me lo pregunto cuando me dice la gente, ¿tiene sentido un programa a las 10 de la noche o a las 4 de la tarde cuando se repone tan denso? Me apetece que la gente de Sevilla sepa en qué consiste también las funciones que tienen sus políticos. Entonces, quiero saber las tripas de su delegación, en qué consiste, cómo se reparte ese dinero, y que la gente en su casa se esté enterando. Vale,
Muy brevemente, es verdad, porque me he explicado muy mal antes. No, en se cuanto explica al muy bien, pero presupuesto, los hermanos lo no que me quiero enteran. decir es que es unos presupuestos que van haciendo que se consolide esas rebajas fiscales, esos ingresos que tenemos menos de tributo, acompasado con las mejoras que hacemos en la gestión para que haya prácticamente el mismo dinero. Y siempre haya para seguir aportando lo necesario para asuntos sociales, lo que hablamos antes, para empleo, para todas las áreas que hacen más falta económicamente en la ciudad y que se siga incrementando, por ejemplo, en inversiones. A eso me ¿Su refería. triángulo de prioridades en los presupuestos cuál sería? Sería el mantenimiento de asuntos sociales y apoyo a asuntos sociales a las familias que todavía lo necesitan, incrementar el presupuesto en parte de inversiones porque redunda en la ciudad y mejora la economía, el mantenimiento de empleo y seguir en la línea de nuestro alcalde de mantener y seguir haciendo que los colegios de los niños estén cada día mejor, en líneas básicas. Básica, perfecto. Respecto a mi área, si quiere... Se lo pido, por favor, venga. Fundamentalmente, yo llevo lo que podemos llamar como la parte interna del ayuntamiento, la parte que no se ve del ayuntamiento, la cocina, ¿vale? Entonces, fundamentalmente llevo la parte de Hacienda, que ya todo el mundo sabe lo que es, la parte de recursos humanos, todo el personal del ayuntamiento, la parte de innovación y de modernización, la administración electrónica y el tema de innovación y de los nuevos procedimientos informáticos, la parte del cementerio, la parte del régimen interior, la parte del registro general, la parte de contratación, todo lo que es la maquinaria interna del ayuntamiento. Cuando estás hablando de las relaciones, bueno, pues de los recursos humanos, ¿cuál es el sentir ahora mismo que tiene ese personal del ayuntamiento? Porque hubo un momento en el que también, bueno, pues se tuvo mucho miedo por la eliminación de puestos de trabajo. Recuerdo, bueno, pues el caso de Giralda Televisión, de nuestros compañeros, aquello fue realmente duro, me imagino que gestionar aquello fue importante. ¿Cuál ha sido esa decisión que en estos años le ha costado más trabajo y de qué es de lo que se siente más orgullosa? Las dos cosas. A nivel de todos los recursos humanos del ayuntamiento, desde luego es duro llegar a una situación en que hay unas empresas que son insostenibles económicamente porque ha habido una gestión nefasta respecto a las mismas. Por ejemplo, Giralda Televisión había tenido un gasto hasta que llegamos de casi 1 millón de euros diarios, o sea, mensuales. Era imposible gestionarlo. Sevilla Global igual. Eran empresas que estaban en causa de disolución, así se certificaba por el interventor, el secretario, y era imposible. Fue duro, pero era inevitable. No podemos tener una administración porque estamos hablando del dinero de todos. Y entonces lo que no puede ser, no puede ser. Ha sido duro también adoptar algunas medidas que desde el Estado se han tenido que adoptar, como el mantenimiento de los salarios durante todos estos 4 años o el aumento de las jornadas. Son medidas duras. Yo tengo la suerte de ser funcionaria del ayuntamiento y tengo la suerte de que tengo mis compañeros y vivo mucho porque son mis compañeros y vivo lo que hay. Y sé que tenemos un equipo de empleados públicos en el ayuntamiento que es absolutamente de lujo. Y lo digo porque son mis compañeros, porque los conozco y porque los sé. Y están continuamente y día a día dando el callo y echándose para adelante a pesar de esas circunstancias. El ayuntamiento, no sé si estos datos son reales, delegada, pero el ayuntamiento gasta más de 2 millones al mes en dependencia en Sevilla. Bueno, ¿podrían ser más o menos? Sí, puede ser. Pero en eso, y hay que ser claro, en la dependencia parte está financiada por la Junta de Andalucía, que es verdad que nos tarda mucho en pagar y que baja mucho, pero parte está financiada y parte por el propio ayuntamiento. Vale, eso también es interesante, delegada. Cuando decimos Sevilla se está financiando o tiene 4 fuentes de financiación, podríamos decir la Unión Europea, España, la Junta de Andalucía y recursos propios. Diputación aporta algo, nada, y nuestros recursos propios del ayuntamiento. Vale, en ese porcentaje yo creo que el discurso que está dando, las bofetadas de movilización social que está generando Podemos es que necesita que los políticos empiecen a pensar en el bien común, de verdad, del ciudadano, se dejen de partidismo y entre todos trabajen para mejorarle la calidad de vida, sobre todo a los más desfavorecidos. Absolutamente. ¿Esa lectura usted la está tomando? Absolutamente. Lo que pasa es que es verdad, durante este tiempo la participación del Estado en el ayuntamiento se ha incrementado, los recursos propios se han mantenido, se han bajado en alguna ocasión, pero no mucho porque se refuerza con las medidas internas, pero ciertamente la Junta de Andalucía está castigando mucho a Sevilla.
Y eso es todo para lo mismo. Yo creo que es verdad que no había tener, que no, para, sobre todo para presupuestos, sobre todo para asuntos sociales, para empleo, no se puede estar siendo cicatero con un ayuntamiento como el de Sevilla, porque es para los ciudadanos. Entonces, eso sí, molesta. El ayuntamiento está supliendo dentro de todo lo que puede y con muchísimo esfuerzo las carencias que en este sentido tenemos de la Junta de Andalucía. Delegada, la presidenta Susana Díaz, sevillana ella, de orgullo además cuando lo plantea. ¿Es por fastidiar por colores políticos? ¿Es por falta de entendimiento? ¿Qué es lo que ocurre? Yo entiendo, yo ¿Es no por lo sé. políticas de distribución de Andalucía, que no se quiere potenciar Sevilla, potenciando Málaga, otro foco? Yo no lo sé, yo no lo sé. Ella tendrá sus razones, supongo, y la Junta tendrá sus razones que no comparto en absoluto. Yo no sé lo que es, pero el hecho es ese. Y me parece fatal si no por una cuestión partidista o si porque le dio mucho coraje que Juan Ignacio Zoido sacara por primera vez en la historia la mayoría que sacó en las elecciones. No lo sé. Pero en todo caso creo que eso debe mantener al margen y creo que hay que apoyar todas las políticas, lo lleva quien lo lleve, sobre todo cuando está intentando beneficiar, favorecer de alguna manera a la gente que más lo necesita. ¿Cómo está interpretando usted como ciudadana delegada la irrupción de Podemos en el panorama político? Pues yo creo que suele pasar estas cosas cuando hay una situación de crisis, una situación también de crispación social, como consecuencia de los casos de corrupción que están saliendo. Yo lo veo lógico. Entiendo que como no sea una fuerza que sea más consistente en su programa, pues será, no creo que vaya mucho más allá. Entiendo yo, que no entiendo mucho de política, pero que lo veo así. Yo entiendo que si quiere ser una fuerza social, ya se ha hecho un partido político, que era lo primero que tenía que hacer y lo ha hecho, pero ahora tendría que ser consistente en su propuesta y que sean unas propuestas que de verdad se puedan alcanzar, que de verdad se pueda luchar por ellas para que la gente le apoye. Cuando la gente vea que eso es irrealizable o que tiene un coste sobredimensionado, pues no irá a ninguna parte, entiendo. ¿Es usted de las que entiende entonces que se va a quedar más en el sonido del río que en lo que lleve de verdad? Yo no lo sé. Yo no lo sé, digo, depende de cómo actúen, cómo hagan, qué piensan y cómo lo traduzcan a la ciudadanía. Y yo, por lo que he visto hasta ahora, es un mensaje lleno de humo. Perfecto. Nos vamos a esta, la redacción del Correo de Andalucía, porque tenemos a nuestro jefe de local, César Rufino, que les quiere trasladar una pregunta. Delegada, adelante, César. Me gustaría saber qué nivel de morosidad ha provocado la crisis económica en Sevilla en materia tributaria. Pues no se ha incrementado mucho, desde luego se produce con más retraso, pero la senda de la morosidad no ha crecido en exceso. ¿Vale? No sé los números exactos, no sé a qué parámetro concretamente se refiere, pero que hay impuestos muy asumidos, que se siguen pagando el IBI por alrededor del 80% o así, o que es el que más conciencia social hay respecto al mismo, y no hay... Indiscutiblemente hay que hacer a lo mejor más trabajo en vía ejecutiva, pero no ha habido tampoco un exceso de modificación en los índices. Iñaki Alonso también está en el Correo de Andalucía y en esta hora de la noche también les quiere trasladar a la delegada una pregunta. Adelante, Iñaki. Me gustaría preguntarle, ya que en el último informe hablaba de que el pago a proveedores se efectuaba en una media de 21 días, saber cuánto se paga, cuál es el que se paga más rápido, cuál es el que tarda más en pagar y sobre todo las prioridades a la hora de abonar estas deudas pendientes. Bueno, dependiendo de cada organismo, unos van más rápido que otros y eso es lógico, dependiendo del personal que tenga o del volumen de factura que tengan que pagarse. Prioridad no se establece ninguna, prioridad es la orden de llegada a la factura. O sea, la factura se registra y tiene un tiempo de pago que una vez que entra el registro no tiene otra prioridad que pagarse cuando van llegando. O sea, el orden de llegada al registro. Es lo que marca. Es lo que marca. El ayuntamiento en sí, quitando su organismo autónomo, está pagando en un tiempo récord, en muy pocos días, alrededor de 17, 18 días. Habla usted y se siente orgullosa Sí, de su gestión. Claro. Es cuando llegamos no teníamos ni manera de contabilizar en cuánto se pagaba y sobre todo pasaban más de 100 días sin pagarse a un proveedor y había 60 millones sin pagar. A mí me satisface mucho haber podido pagarlo y haber establecido toda la innovación y todos los medios informáticos y estamos en ello, porque cada día hay que hacer las cosas mejor, siempre hay mucho por hacer y muchas cosas que hacer. La informatización delegada de todos estos servicios como gerencia de urbanismo, agencia tributaria, las empresas municipales,
el tema de la informatización, ¿cómo se lleva? Porque sí es verdad que cuando hablamos muchas veces de la, bueno, pues del analfabetismo básico, que es el de escribir y leer, pero también hay un analfabetismo, bueno, pues eso, informático. ¿Se está supliendo poco a poco? Cuando llegamos al ayuntamiento, cada organismo autónomo, cada empresa y incluso muchas veces cada servicio del ayuntamiento, que son muchísimos, trabajaba con unos programas diferentes, compraban de forma independiente, de forma que encarecía el producto. No había relación entre la informática a nivel de todo el ayuntamiento. Entonces, una de las primeras cuestiones que dijimos es: hay que unificar, hay que reunirnos todos y hacer un programa general para todos, en toda la innovación del ayuntamiento. Se creó la mesa tecnológica como una mesa de reunión de todas las empresas, organismos autónomos y todos los servicios municipales. Luego se ha creado el ITAS, y a través del ITAS, en la que están representados todos, se gestiona todo este proceso informático. Se ha creado un servicio específico de modernización que, a la vez que abre la mente y analiza y ayuda a todos los usuarios del propio ayuntamiento, también facilita a través de los portales la comunicación, que creo que es muy importante, de la administración a los ciudadanos y de los ciudadanos a la administración. Y hemos avanzado mucho en este tema. ¿Tiene usted más o menos el porcentaje de cuánto se puede estar incrementando, aunque sea así el uso de la administración pública por Internet? Es que hemos pasado del 0 al 100, porque es que antes no había ese cauce, y ahora lo hay. Es que antes no había, no se podía medir. Entonces hemos partido de 0. Entonces todo lo que hemos hecho ha sido incrementar. Perfecto. Tenemos otra pregunta que sigue insistiendo César Rufino. César, venga, la última pregunta para la delegada. Estamos en ella, que parece que no ha llegado. Sí, la tenemos, venga, pues César. Me gustaría saber por qué hay bonificaciones fiscales a una entelequia como la zona franca, que todavía no existe, y no para los parques industriales, como este en el que está usted esta noche, que sí existen, y que generan mucho trabajo, mucho empleo, y producen mucho para la economía sevillana. La zona franca, mira que está dando titulares la zona franca. Por una parte, me refiero primero a los polígonos. Venga. Es verdad que son unas zonas que necesitan actuaciones, y que sé que mis compañeros, tanto de urbanismo como de empleo y economía y fiestas mayores, están dedicados y les prestan una atención todo lo que pueden. Es verdad que a los polígonos les afecta todas las reducciones fiscales que se han llevado. Estamos hablando de reducciones en el IBI de más del 14%, en el IAE del 7%, en cualquier obra que hagan, en el IFIO, no sé, cualquier modificación que hagan de apertura porque cambien de negocio, porque se traspase, 0, no tienen que pagar nada, y eso afecta a los polígonos industriales, todas las rebajas fiscales en general. Es verdad que cuando empezamos una senda de bajada, ya no solamente los polígonos industriales, sino que todo se solicita o se pide: a mí bájame también, a mí bájame también. Ojalá, y estamos en la senda de bajada, y hemos seguido desde el 2012 bajando tributo y bajando impuestos, y todos son conscientes. La zona franca específicamente es una zona nueva, que efectivamente todavía no ha empezado, pero que está en mente, está hablada y va a empezar, y se ha establecido para potenciar el establecimiento de las empresas allí con el empleo y la activación económica que supone para la ciudad. Es un área nueva y era necesario bonificarla en ese sentido. A través de Twitter, delegada, como saben, @lalupactv, tenemos una serie de preguntas que le están haciendo llegar. Mi pregunta para Asunción Frey: ¿hay presupuesto para evitar la desaparición de negocios sujetos a renta antigua? Gracias. Presupuesto para evitar la desaparición de negocios sujetos a renta antigua. Que eso son cuestiones privadas. Entonces, a nivel local no tenemos competencia en materia de arrendamiento urbano. Eso es una ley la que lo regula, y en principio, ahí en ese sentido no puede. No. Vale, perfecto. Me preocupa que a día de hoy no sepamos nada claro sobre el futuro de la antigua fábrica de tabacos y mercados de la Puerta de la Carne. Sí, están tramitándose, lo lleva mi compañero de urbanismo, y está en un tema, se ha redactado proyecto y está llevándose ese tema. Por mi compañero de urbanismo, yo no sé más porque no lo digo yo, pero no le podemos contestar a Ángel Trianero. Otra de las cosas interesantes, estuvimos aquí la semana pasada, delegada, con el jefe de la oposición, en este sentido, Juan Espada, que nos planteaba
Bueno, pues que el ayuntamiento estaba muy centrado en todo lo que son el folclore, por decirlo de alguna manera, las grandes fiestas, la iluminación navideña, pero que él entendía que en vez de obra faraónica, aunque en este sentido lo hacía en alusión a la seta, que además era bueno, de un compañero como Montesirín, ¿vale? Es decir, que en este sentido arremetía contra unos y contra otros. Él entendía que de verdad hay que estar a pie de barrio y dándole soluciones específicas a las personas que peor lo están pasando. Vamos a escucharlo a Juan Espada y vamos a escuchar también a nuestra compañera María Eugenia, que les quiere hacer una pregunta. Por ejemplo, ahora vamos a ver la iluminación navideña, que es preciosa. Que fomenta el que la gente consuma, que salga vaya a la calle. al centro. De todas maneras, la gente el sábado por la tarde va al centro sí o sí, pero es evidente que dinamiza el comercio y qué tal. Pero bueno, también podemos establecer que hay muchos tipos de gastos, ¿no? Muchos tipos de gastos. Yo creo que podíamos haber sido más prudentes en determinado tipo de gastos. En muchas cosas, muchas ligadas a las fiestas mayores de la ciudad, que yo sé que engalanan y que refuerzan la imagen y tal. Bueno, pues yo sería un poquito más prudente en estos tiempos de crisis. Saludos compañeros, muy buenas noches delegada. La pasada semana Juan Espada, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, decía en ese mismo sitio donde usted se encuentra ahora sentada que le parecía excesivo el coste de las luces navideñas teniendo en cuenta el difícil momento que atraviesa ahora mismo la ciudad de Sevilla. Por el contrario, esta mañana el alcalde Juan Ignacio Zoido ha pronunciado unas palabras en las que ha considerado que estas luces navideñas contribuyen de algún modo a fomentar el comercio de la zona y de la ciudad en general. Queríamos saber su opinión al respecto como delegada de Hacienda. Pues como delegada de Hacienda, lógicamente me viene a la mente lo que yo me encontraba en los presupuestos anteriores. Por ejemplo, en el año 2009 se gastaron 200.000 euros más que ahora. En 2009, que ya estábamos en crisis, 200.000 euros más en iluminación navideña que ahora, que no tiene nada que ver la iluminación de antes y la de ahora, que eso nada más que hay que verlo, pero es que además ahora se iluminan más calles, con 200.000 euros menos. Es verdad que se da un dinero, pero un dinero que es absolutamente insignificante en relación con el presupuesto y además, repito, 200.000 euros menos que antes, iluminando más calles y además sin pedirle dinero a los comerciantes para que pusieran la luz, que antes también se pedía la aportación de los comerciantes y ahora no. Y nadie puede dudar de lo bonito que está el centro y lo bonito que es ir al centro con la iluminación que tiene. Y respecto a los distritos y la micropolítica, nuestro alcalde tiene ahora un delegado en cada distrito específicamente y las 24 horas del día, realmente porque los conozco y sé cómo lo están haciendo, dedicados al barrio y a las necesidades de los barrios, uno por cada distrito. Hoy precisamente, delegada, hemos sacado nuestro periódico, El Correo de Andalucía, el decano de la prensa sevillana, ese repaso por los 11 distritos a pie de barrio, Casco Antiguo, Macarena, en fin, la verdad es que les invito de verdad que lo puedan ver si todavía no se han hecho con el periódico a través de la página web. El reto de cooperar con los vecinos, las idiosincrasias del barrio con los políticos, ¿cuál es de verdad para usted? Sabiendo que no pertenece al Partido Popular como miembro político, por más que esté dentro de su ejecutiva, ¿qué es lo mejor? ¿Qué ha hecho para usted la actual ejecutiva y qué es lo que de verdad la tiene como asignatura pendiente, como ciudadana? Lo que yo creo que han hecho mejor ha sido la labor diaria de todas las personas que están con los delegados de distrito, los delegados y las personas que están con ellos, porque es un trabajo silencioso, pero de día a día, de participación directa con los vecinos en cuáles son sus necesidades, qué podemos hacer, continuamente llamando de verdad a las delegaciones para que nos volquemos con los distritos de su mano y atendiendo las necesidades que los ciudadanos le transmiten. Y eso es, yo creo que un acierto enorme en el gobierno de nuestro alcalde. Por hacer, pues, seguir saneando lo más posible para que todo lo que el ayuntamiento lo pueda invertir pueda volcarse los vecinos a través de los distritos y a través de los delegados. Nos quedan 10 minutos, delegada Vale. de entrevista. Le voy a hacer varias preguntas y usted intente ser concisa como lo está haciendo. Vale. En Masesa y en Visesa, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué ha supuesto? ¿Se ha conseguido ya tenerlo saneado? ¿Qué suponen? En Masesa, cuando se asumió por este gobierno, por el actual gerente, tiene un déficit de 4 millones. Una empresa de aguas, que lo único que hace es dar agua y cobrar, con un déficit de 4 millones, algo increíble. Ahora mismo tiene una empresa que obtiene beneficios que luego revierten en las ciudades de las que forma parte esa área metropolitana. Ahora mismo es una empresa que, lógicamente, porque es una empresa de agua, da beneficios.
Lo que no tiene sentido es que de pérdida, que normalmente son porque se dedica a otras actividades que no son las de agua. Y en Vicesa, efectivamente, para la vivienda y la situación de crisis económica era un momento muy difícil, porque lógicamente las viviendas no se venden, porque es una situación complicada. Además, en nuestro caso, en Vicesa, se había tenido que hacer cargo de la construcción del Palacio de Congreso con muy poco apoyo por parte de los anteriores equipos de gobierno, que desde el principio y desde que llegamos hemos estado asumiendo los pagos por parte del ayuntamiento, los pagos a Vicesa para que no fuera una rémora para esta sociedad, una sociedad que está ahora mismo bien gestionada y que dentro de las dificultades que supone la construcción, pues está saliendo a flote. Y el ayuntamiento, por su parte, ha asumido todo el préstamo que deriva de la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones. Delegada, cuando estás diciendo eso, me imagino que habrá personas que digan, si de verdad están primando tanto la ayuda a las personas que tienen necesidad, siempre que no estemos hablando de personas pillas, sino de alguien que realmente esté acreditando que tiene ese problema. Me estoy acordando ahora mismo del defensor del pueblo, que lo tuvimos aquí, y hablaba de las crisis energéticas, de ese grifo cerrado, diciendo, cuando a una familia se le corta con niños chicos el agua o la luz, realmente la estás dejando en exclusión por más que esté viviendo debajo de un techo. Pues ese es parte del presupuesto que comentábamos, que con esfuerzo de Hacienda, pero se había dado Asuntos Sociales, parte de esa dotación presupuestaria, de ese dinero del presupuesto, va precisamente a ayudar a pagar estos recibos que la gente que está en exclusión social no puede pagarlo a través de Asuntos Sociales. Y EMASESA, este año además, dota o ayuda también en este sentido y tiene un fondo social para ayudar a las personas que no tienen capacidad para pagar los recibos del agua. Y en Envisesa, ¿cómo nos explicamos que haya gente que esté desahuciada y que haya pisos que estén cerrados? No pueden tardar 2 años en darse pisos que son de todo. Y si hay personas que no pueden pagar 270 euros, pues que paguen 50 euros, pero que no duerman en la calle. Yo sé que desde Vicesa se está haciendo un esfuerzo enorme, ha habido una bajada enorme en los alquileres, muchísimo, y que se está haciendo. Lo que pasa es que entre todos tienen que buscarse soluciones. Yo sé que se está haciendo un esfuerzo bastante grande, pero yo estoy con usted. Mientras que haya piso vacío no debía haber nadie en la calle. Que estuviera pasándolo mal. Delegada. De todas formas, el ayuntamiento, a través de los asuntos sociales, encauza todo el tema de la necesidad de vivienda y está haciendo una labor enorme desde asuntos sociales, me consta. Cuando un niño ve que a su padre y a su madre la policía lo está sacando de su casa, eso lo deja traumatizado de por vida, y yo como sevillana no querría, preferiría pagarlo de cualquier otra cosa, que me lo quitaran de algún otro servicio, pero yo no quiero que en mi sociedad del siglo XXI haya personas traumatizadas por algo como eso. Es terrible, ojalá tuviéramos una varita mágica para poder quitar, o lo que fuera, los instrumentos que fueran necesarios para lograr acabar con esa lacra, porque es terrible. Yo me lo pienso que cuando una mujer está haciendo ese reparto, tiene una sensibilidad especial, sobre todo cuando usted estaba diciendo, bueno, pues antes de... se lo cuento a los espectadores que nos están viendo, que siempre me preguntan mucho, ¿cómo son esos momentos previos? Bueno, pues yo tengo que decirles que la delegada Asunción Fley es una persona muy cercana y que me ha llamado mucho la atención, no sé si lo puedo contar, delegada, que me contara, bueno, pues que es madre de 3 hijos y que desde muy pequeñito asumió de verdad, pues casi de forma monoparental después de un divorcio, la educación de los 3 niños. Eso como madre, a usted, además de que tenga esa responsabilidad política, le tiene que dar una sensibilidad especial. Creo que sí, claro, las madres, usted también lo es, eso es lógico. Siempre pensamos en los niños y pensamos en que esté en nuestra mano va a hacer lo posible para que no lo pasen mal. Bueno, pues yo le traslado también esa petición de portavoz de alguna manera de la calle, que hagamos todo lo posible porque no veamos a más niños echados de sus casas, sea como sea, y quitándolo de lo que tengamos que quitar, que lo más importante es un techo. Perdona, el alcalde además hizo y hace que desde Envisesa no se desahucia a nadie y no se ha tramitado ni un expediente de desahucio desde que estamos en esta situación en la que estamos. Pues eso le llamo. Las principales modificaciones de las normativas, las ordenanzas fiscales 2015. Me preguntan por Twitter. A ver si somos capaces de ser concisos. Cuéntenos. Bueno, hombre, son muchas modificaciones. Es complicado, pero venga, las más importantes. Lo fundamental es que se consolida la bajada de impuestos, que se elimina la tasa de apertura. Quiere decir, por abrir un negocio, o por cambiar de negocio, o por traspasar tu negocio a otra persona, ya no hay que pagar nada. Se elimina totalmente.
se establece la congelación, o sea, no se incrementa nada, ninguna tasa, ni al IPC ni a nada, se congela absolutamente lo mismo que se pagaba del año pasado, y las tasas de basura en los locales en los que por sus condiciones de estado, porque no tienen licencia de ocupación, no se realiza actividad, no tributan, y en los que no se realiza alguna actividad temporalmente, tributan con solo un 20%, con una bonificación del 80%. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que me acuerdo de las cuestiones más importantes de la ordenanza. Por ir terminando ya, delegada, ¿qué mensaje le gustaría que le hubiera quedado claro a las personas que le están viendo ahora mismo en su casa? A mí me gustaría que quedara claro, sobre todo, que los números son muy difíciles de explicar y muy feos, pero que lo importante es que detrás de cada número, detrás de cada cifra, lo que de verdad importa es la persona a la que le repercute. Y eso es así para nuestro alcalde y para todo su equipo de gobierno. Pensamos en las personas, y es verdad, no se lo digo por decir, porque es verdad cuando elaboramos un presupuesto que es algo tan árido. Me gustaría también que quedara que el saneamiento, o los ajustes que me llamaban, como decía el señor de la calle, o el saneamiento, no es que sean importantes por sí, por la palabra, lo importante es que genere que con ese saneamiento luego sea posible hacer cosas, pero no obras, como decíamos, faraón, no, el día a día, lo que a los ciudadanos les afecta, lo que usted me decía de los niños, que podamos hacer cosas, por eso es importante sanear, porque eso nos permite poder hacer cosas. Lo que estoy entendiendo, delegada, entonces, es que este mandato ha sido de poner la casa limpia y, si le dan la oportunidad a los ciudadanos, el siguiente será más de acción para ver esa repercusión. Porque los datos son alarmantes, delegada. Estamos hablando de Cáritas cuando nos dice que 1 de cada 3 sevillanos está en un umbral de pobreza complicado. La verdad es que es alarmante cuando te están diciendo que incluso teniendo trabajo las personas tienen que quitar los niños de inglés o de prácticas deportivas porque no pueden asumir 30 o 50 euros extras de gasto. Sí. Es terrible, pero yo soy optimista, Eli, de verdad, porque hoy hemos tenido una noticia buena. Es verdad que tenemos que tener paciencia, es verdad que lo hemos pasado muy mal, es verdad que todavía lo estamos pasando mal, pero estamos viendo ya de verdad estamos viendo que la cosa está cambiando. Ahora si son 500, 700, pero son personas que han encontrado un puesto de trabajo. Tenemos que ser optimistas, tenemos que transmitir optimismo. Esto se va a acabar, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, todos, los ciudadanos, los políticos, los periodistas, todo lo que esté en nuestra mano, por transmitir optimismo, transmitir ganas y transmitir deseos de que cambie y poner nuestro granito de arena cada uno, todos, en nuestra esfera de actuación, para que esto cambie, porque esto no podría ser así. Bueno, pues ya lo último, delegada, nos han chivado que es usted una lectora empedernida, lo que yo no sé es cuándo, porque yo digo, Dios mío, yo con lo que yo leía antes, y ahora me leo los periódicos, informes y cosas y poco más. ¿Qué está leyendo ahora mismo? Pues ahora estoy leyendo, bueno, me leí, como ha salido una película ahora de los Juegos del Hambre, así, me leí este fin de semana muy rápido, la última, Sin Sajo. Pero a la vez estoy leyendo, porque me gusta mucho, es verdad, leo mucho y a una hora introspectiva, pero me gusta mucho porque me relaja. Estoy leyendo El anciano que saltó por la ventana y se fue, un libro divertidísimo. Sí, ¿de qué va eso? Sí. Es de un señor que cumple 100 años y se escapa de un asilo al que está y se va por ahí con unas aventuras divertidísimas, porque además cuenta desde el principio, o sea, cómo fue su vida. Es muy interesante, lo recomiendo porque es muy divertido. ¿Qué aprende de sus hijos? Mis hijos me enseñan continuamente. Siempre, mis amigos los hay y se ríen, que siempre he dicho, siempre a lo largo de su vida he estado diciendo, ¿cómo están tus hijos? Están en la mejor edad. Y lo he dicho siempre. Y lo he dicho siempre, digo, están en la mejor edad. Y ellos se ríen y me dicen, siempre dice lo mismo. Digo, es verdad, porque disfruto mucho de ellos. Me aportan mucho, ya son mayores, pero me aportan muchísimo. Son un apoyo fundamental en mi vida y los adoro y me encanta. ¿Tener un hijo en Alemania es duro o es interesante como formación para él? Pensando en él es muy interesante. Como madre es durísimo. Mira que yo entiendo que los he educado en independencia y en libertad y no soy una madre pegajosa, ni ellos conmigo tampoco. Pero se echa mucho de menos, muchísimo. Estoy soñando con que llegue la Navidad, con lo del turrón y que esté aquí ya. Yo no sabía que lo iba a echar tanto de menos, muchísimo. Porque siempre tiene 22 años y es un hombre ya. Pero para una madre es mi niño y lo echo mucho de menos. Pero sé que es por su bien, sé que lo está haciendo bien y me hace sentir muy orgullosa. Sé que tengo las dos cosas. ¿De qué es más usted, de Nochebuena o de Noche de Reyes? Yo, de Nochebuena. Los Reyes me encantan,
pero me da más nostalgia. Y os soy sincera porque son mayores, pero me gusta mucho la Nochebuena, me gusta mucho. La reunión de todas las familias, los reyes solo los niños, pero es toda la familia, me gusta la Nochebuena. La sensación que estamos teniendo cuando cuentan eso, bueno, pues son madres con 3 hijos que decimos, las que nos vamos a quedar casi seguro con uno, que es Navidades más aburrida. Yo voy a tener que buscar gemelos por ahí o algo, porque si no esto va a ser de lo peor. Delegada, sin darnos cuenta, nos faltan 4 minutos para llevar 1 hora de entrevista. Así que yo me voy a despedir de usted. Nos han contado también, un saludo aquí a Fernando Matres, que nos ayuda muchísimo en conocer un poquito a la persona que vamos a tener hoy cara a cara, y nos decía que es usted una loca enamorada de París. No le voy a preguntar si perdió el corazón o qué le ocurrió en París, pero que el día que se jubile se quiere ir para París. Me gusta muchísimo, me gusta andar por París. He ido con amigos, con pareja, con mis hijos, sola, y soy una auténtica enamorada de París porque me gustan sus calles, su luz y todo. O sea, me gustan los barrios viejos, los barrios nuevos, el puente, los puentes, el río, me encanta París. Pues nada, le deseamos que cuando pueda vuelva a cumplir sus sueños de estar por Muchas París. gracias. Un abrazo. Gracias, ha sido un gracias placer. por todo. Pues nosotros continuamos, hacemos un alto en el camino, pero después de la publicidad tendremos a Mauro Ruiz Méndez, profesor titular de Economía de la Universidad de Sevilla, Juan Carlos Blanco de la Cruz, bueno, pues es director de esta casa, del Correo de Andalucía Televisión, profesor de periodismo, asesor en estos momentos también de, bueno, pues de la presidenta de la Junta de Andalucía, y Francisco Pérez Fresquez, director ejecutivo de Loyola, además de licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, y uno de los cerebros más bien amueblados de los que tenemos ahora mismo aquí también en Sevilla. Todo eso será después de la publicidad con Chantal de la Cruz, que recogerá todas aquellas preguntas que queráis hacer y las valoraciones que os haya merecido la entrevista con nuestra delegada. Después de la publicidad, 3 minutitos y no se me vayan. Son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit, Paris a toujours Paris.